acompaña a PPK a pesar de que en otro tiempo hubiéramos pensado que están en las antípodas ideológicas, de origen, de preocupaciones tal vez, de vocación, no lo sé. ¿Qué tiene en común usted con PPK? El tremendo cariño que tenemos a nuestro país, la tremenda vocación de servicio que nos une para poner al servicio de nuestra patria en una auténtica vocación, ¿no es cierto?, de servir para poder sacar adelante a nuestro país, combatir y sacar adelante a esos 10 millones de hermanos nuestros que todavía están en extrema pobreza, superar la desnutrición de nuestros niños, darles la mejor herramienta, el mejor capital a nuestros jóvenes, que es una buena educación, una buena capacitación. Por eso la propuesta principal nuestra es hacer la revolución educativa. Muchos se han copiado, indudablemente, con todo el aparato publicitario que tienen de ese término, pero nosotros sí sabemos cómo hacerlo. Pedro Pablo es una persona con mucha experiencia, tiene reconocimiento nacional e internacional, y estoy convencido de que es la mejor propuesta que tenemos los peruanos para dar ese salto que necesitamos. El Perú ahora o nunca es nuestra propuesta y creo que no debemos dejar pasar esta oportunidad. Tengo acá esta edición que ustedes han hecho, Perú ahora o nunca, que contiene la propuesta de la Alianza y de PPK y se resume en 25 compromisos. 25 propuestas, sí, concretas, donde inclusive se explica cómo se va a financiar, cómo es que se va a proceder, y eso es lo más importante. Entre los cuales está eliminar la pobreza extrema en 10 años, entre otros compromisos para apoyar el agro, las micro y pequeñas empresas, empleo digno, reducir la mortalidad, agua, vivienda, seguridad, modernizar las Fuerzas Armadas, un sueldo mínimo vital adecuado, mejorar la calidad de la educación que usted señala, electrificación rural, caminos, entre otros, ¿no? Y la gran pregunta, la pregunta del millón está, ¿con qué? Sí, sabemos que en nuestro pueblo, en nuestro país, apenas un 30% es las personas económicamente activas que contribuyen significativamente con los ingresos al país. El 70% está al margen. No tributa. O está en la informalidad, o está en los pequeños o en los campesinos, y esos no tributan. La propuesta nuestra es ampliar la base tributaria, invocarles a los pequeños y medianos industriales, empresarios de todas las ramas, que puedan formalizarlo, invitarlos. ¿Cómo? Facilitando el acceso a la formalización. ¿Cuáles son los beneficios de la formalización? Yo he empezado también informal, o sea, yo tengo esa experiencia. ¿Cuáles son los beneficios de la formalización? El acceso al crédito. El crédito es fundamental para el desarrollo económico de una empresa. Para ¿Y cómo se formalizó usted? Cuéntenos su experiencia personal. Por necesidad, porque yo cuando necesitaba un dinero iba al prestamista. El prestamista me cobraba 20% al mes y tenía que pagarlo. Y el crédito en el banco era 12% al año. Pero tenía que pagarlo porque simplemente no contaba con las condiciones mínimas para garantizar el crédito en el Banco Industrial. Y ese crédito es lo que le permitía crecer, porque muchas personas dicen, ¿para qué me endeudo? Mejor no me endeudo, tengo temor, ¿no? Los empresarios exitosos tienen que perderle el miedo. Eso es fundamental. Y el crédito es lo más importante en un negocio. Pero hay que saber cuidar el crédito como a la niña de tus ojos. Porque muchos dicen, me conseguí el crédito y que me cobren, pues. Cuéntenos cómo comenzó usted, a ver, su experiencia, a ver si los peruanos la pueden replicar. Encantado la vida. Yo siento un orgullo inmenso de haber nacido. ¿Usted nació en la provincia? En una comunidad campesina. Mi madre ha sido una modesta pastora de llamas y alpacas. ¿A qué educación accedió? Que nació, creció, vivió y se murió quechohablante y analfabeta. Yo soy hijo de ella. Pero ¿qué me ha hecho que pueda ser reconocido en este mundo, en nuestra sociedad? Los estudios. He tenido una buena educación. La primaria en una escuela fiscal. En la escuela fiscal 729 de Calca, en la provincia de Calca.
La secundaria es un colegio algo pituco, el colegio La Salle del Cusco. ¿Y cómo llegó usted a La Salle del Cusco? Ahí comienza su buena suerte. Ahí viene la buena suerte, porque yo soy parte de una familia, hay un buen consejo y una buena recomendación. Las mamás hoy día, que es Día de la Mujer, se merecen todo el reconocimiento y el orgullo que tenemos los hombres y las personas. ¿Qué hizo su mamá para mandarlo La a La mamá Salle? lo que dijo, tenemos que hacer todo el esfuerzo que podamos, porque la mejor herencia que podemos dejar a nuestros hijos, más que bienes materiales, más que dinero en el banco, más que propiedades, es procurar darles una buena educación. Y ahí está la clave. Y ellos se esforzaron, muchas veces dejaron de comer por hacernos estudiar en un buen colegio. Entonces terminamos La Salle y después vino, ¿dónde puedo estudiar? Yo quería ser veterinario, pero alguien me dijo ingeniero mecánico y me gustó el nombre. Y nos fuimos a Lima, mi hermano y yo, él para postular a la agraria y yo para postular a la Universidad de Ingeniería. Entonces ahí empieza ya un poco lo que los provincianos sufrimos en Lima. Yo no tenía ingresos, logré con mucho esfuerzo ingresar en el último lugar. ¿Terminó la carrera? Terminé la carrera, soy ingeniero mecánico de producción y de los buenos. Y después hizo hornos de pan. Antes de hacer hornos, fíjese cómo ha venido esto. Resulta que viene un cliente y me dice, ingeniero, ¿me puede hacer una máquina para amasar pan? ¿Y cómo es para amasar pan? No, me dijo, será para dar forma. No, me dijo, es para mezclar harina, levadura y agua. Le digo, si he hecho máquinas para mezclar dinamita, eso debe ser facilísimo. Y decía dinamita porque he hecho las máquinas para Mechas del Sur y Dinamita del Sur que está en Congata. Las máquinas modernas de cordón detonante, guía de seguridad, lo ha hecho Pero estas entonces manitos. ya era usted empresario en ese momento. No, yo trabajaba en una empresa de pernos. Usted era empleado entonces. Empleado. Yo entré como jefe de mantenimiento, porque no encontraba trabajo tampoco, es difícil. Entonces entré como jefe de mantenimiento y ahí hice buenas modificaciones a una máquina de Japón, comprar Japón, y esa modificación obligó al dueño de la fábrica, al fabricante japonés, a que venga a Lima. Y a los 3 meses de haber visitado, me invitó al Japón. El primer país que ha conocido un cusipateño es Japón, Osaka, Nagoya, Kyushu, Tokio, todas las ciudades de Japón, y lógicamente en un ambiente muy agradable. Entonces, cuando regreso de ahí, también se presenta la oportunidad de Congata. Congata había volado 2 años antes, estoy hablando de 75, cuando usted no había nacido, ¿no es cierto? Entonces había volado y murieron muchas personas. Entonces compraron máquinas de Europa, pero nadie las podía hacer andar. Entonces me dijeron, San Román, ¿usted puede ir? Ya, encantado. Y vine y lo solucioné en un día. Entonces los bonos de San Román saltaron al charco. Bueno, Europa. ya, vámonos a los hornos de pan, que es donde comienza su... Cuando me dice, como entonces dije, ¿cómo es esa máquina? Dije, encantado, yo tengo la máquina, dame los catálogos. Y de catálogo hicimos la máquina. Lógicamente, el primer día de prueba fue un desastre, porque habíamos calculado una velocidad excesiva, además en sentido contrario, de tal suerte el panadero puso la harina, no, hacer la masa, tiró la harina a los aires y parecía un carnaval serrano. Pero eso nos permitió corregir y de ahí hicimos las máquinas, hicimos las batidoras, las divisoras, los hornos y ahora, para orgullo de los peruanos y una demostración de que los peruanos sí podemos hacerlo, los hornos que fabrican estas manos y esta cabezota se exportan a Estados Unidos, a Italia, a todos los países de Latinoamérica. Ese es el ejemplo que quiero decirle a los jóvenes, que si le perdemos el miedo podemos aprovechar una oportunidad y esta oportunidad es brillante. Porque el Perú está en crecimiento, tenemos... Don PPK dice que, bueno, pone como ejemplo su vida, pero esa percepción que hay de la gente, más allá de que sí sean hechos objetivos o no, seguramente ustedes lo han sentido también durante la campaña, en la visita, y es que el Perú nunca ha terminado por integrarse. Así es que hay... No podemos negar esa brecha enorme entre los limeños y los provincianos, los blancos y los morenitos, los ricos y los pobres, los de apellido extranjero, ¿no? Y los quispes y mamanis y todos los, la población andina originaria de nuestro país. ¿Cómo usted, por ejemplo, ve ese tema? ¿Cómo se puede terminar de unir esa fractura que existe entre los peruanos, que es, creo, es mi modesta opinión, la razón por la que
la candidatura de PPK no levanta. No, como no levantas, levanta muchísimo, va a ver. Bueno, lo veremos yo quiero abundar un poquito en lo que ha dicho Pedro Pablo. Efectivamente lo que usted dice es verdad, pero la gran fortaleza de Pedro Pablo es haber convocado a ese delicioso sancochado, donde está Yehude con ideas de izquierda, está Lourdes con las ideas de privatización y de empresa privada, está el Zanahoria, el pastor Lai con su propuesta de implantar la fe cristiana, ¿no? Y está también el Chato Acuña, que es un empresario emergente de Chota, que ha tenido un éxito extraordinario en el campo de la educación. Y de paso está el Cholo San Román, un cusipateño, que demuestra que tenemos la oportunidad de ofrecer a nuestro país nuestros servicios y nuestra experiencia. Es una alianza electoral, entonces eso que se traduzca en políticas, en realidad. Eso que era increíble ver, lo ha logrado Pedro Pablo. Y por otra parte, Pedro Pablo, como ha dicho, es hijo de un médico alemán que vino a servir a los más pobres. El padre de Pedro Pablo, que ha sido Max Kuczynski, ha sido encarcelado por Odría. ¿Por qué? Porque tenía ideas de apoyar a los más pobres. Fíjate, por eso. Y tuvo la mamá que irse con sus hijos a Europa y estudiar en colegios públicos en Pedro Pablo. Y después, gracias a las becas que normalmente ofrecen a los latinos, consiguió la beca para estudiar economía. Es un doctor en economía, ha hecho maestrías y todo esto, pero esa es la vida de Pedro Pablo. Y cuántas veces le ha llamado a su país, se ha venido, porque él se siente, y es peruano de nacimiento, quiere entrañablemente a nuestro país. Hoy mismo el Banco Interamericano le ha ofrecido la presidencia del Banco Interamericano. Pero él dice, no, yo quiero servir a mi país, a ese país que lo he visto sufrir en Quito, a los leprosos. Cuando regresa después de Europa, se viene y va a trabajar a Ocongate, a mi tierra, a Quispicanchis, a una hacienda de contador. Imagínate. Y el contador encuentra que a los pocos días matan al mayordomo y dijo, esto no es mi lugar, se fue. Y de ahí postuló a uno de los puestos que ofrece el Banco Mundial y ahí hizo carrera internacional. Y tiene reconocimiento y los contactos en todas partes del mundo. Eso es lo que ofrece. Una experiencia de éxito, una experiencia de decisión, una experiencia de contactos, una experiencia de desarrollo. Eso es lo que ofrece Pedro Pablo. Pero, por ejemplo, en el tema concreto minero, que acá el problema, el conflicto de Tía María efectivamente preocupa a los arequipeños. No he visto nada en esos compromisos relacionados con la gran minería, si deben pagar regalías o no, si deben terminar, si no se van a renovar los contratos de estabilidad tributaria, si se les va a pedir un mayor compromiso con el medio ambiente. La Sauder tiene una negra historia en ese sentido que seguramente usted ha escuchado, como otras compañías mineras en el país. No se habla nada de eso en Pedro Pablo lo ha dicho en muchas entrevistas en periódicos, entrevistas en televisión, en radios, que Pedro Pablo dice, las mineras todas tienen que pagar impuestos. Y el impuesto más importante son las regalías. Afortunadamente, ese periodo de contratos de estabilidad ya está terminando. Está terminando. Entonces, inmediatamente se tiene que hacer, y las regalías y el impuesto a la renta, ese va a ser el ingreso más grande que van a tener los peruanos. Los contratos de estabilidad fueron un momento difícil donde no había seguridad, pero ya venció. Y no tenemos por qué extender esos plazos de estabilidad tributaria. Eso lo ha dicho innumerables veces. ¿Y el ¿Qué gas? más plantea? El gas. Del gas. Usted es cusqueño, la industrialización. se quiere llevar el gas a precio huevo, dice. Es el único candidato que ofrece la construcción efectiva del gaseoducto al sur, que va a pasar por Micusco, va a venir a Puno, de Puno a Arequipa, de Arequipa a Moquegua, de Moquegua a Hilo, y de Hilo un ramalcito a Tacna. Entonces, todo el sur se va a beneficiar. Y ese gas efectivamente va a ser barato, es un gas domiciliario. No va a ser Entonces, no debería exportarse. Y eso es algo que atribuyen a Pedro Pablo. Lo que se va a hacer es hacer una gran planta petroquímica en el sur.
para exportar los productos elaborados, derivados del No, gas, en porque crudo, son los ¿no? plásticos, son los fertilizantes para explosivos, son los solventes, y todo eso, si después de abastecer a nuestro mercado, se puede exportar. O sea, una gran planta petroquímica es el proyecto y la propuesta de Pedro Pablo para dar ocupación. Para eso, los jóvenes tienen que ya estarse preparando, porque la construcción demora 2, 3 años. Entonces ya tenemos que formar técnicos y profesionales y empresarios que empiecen a prospectar, a invertir en estos sectores para dar ocupación. ¿Usted se comprometería personalmente con esas dos propuestas que acabamos de mencionar en cuanto a las mineras y a el gasoducto surandino? Y fíjese lo más... Sí, totalmente. Además, las mineras no solamente van a exportar los minerales y los metales, tenemos que darle valor agregado. Para eso se necesita energía, para eso se necesita ofrecer ventajas competitivas para que venga la inversión nacional y extranjera a trabajar, a transformar y con valor agregado exportar los productos al mundo. Eso lo vamos a hacer. Usted en el año 90 tenía estas mismas convicciones respecto a su candidato a presidente, Alberto Fujimori, que no tardó ni 2 años en cambiarlo todo. 18 meses. ¿Qué pasó? Yo esa vez era dirigente de los pequeños empresarios y para mí fue una ilusión esto de la elección. Sin embargo, con el ofrecimiento de honradez, tecnología y trabajo, que no es otra cosa que la traducción del Muna, Yachay y Ruay, hemos conquistado los corazones de nuestro país. Sin embargo, apenas en 18 meses he sido presidente del Senado y desde presidente del Senado y vicepresidente con mis ministros hemos modernizado el país en democracia. Eso es la impresión que hay, que el primer gobierno de Fujimori fue bueno, pero lo hizo Máximo San Román con sus ministros y con un Congreso donde no teníamos mayoría. Ese es el logro de Máximo San Román. Lógico, cuando estos aventureros dan su salto al vacío, San Román no apoyó y al contrario, denunció desde el primer momento. Mi pueblo no me escuchó, pero esta es la oportunidad de que se reivindique. Si quiere que Máximo San Román le sirva a su pueblo, que elija a Pedro Pablo, y Máximo San Román, Pedro Pablo y Marisol harán ese trío Vladimiro uniforme, ese Montesinos equipo. dijo al respecto que usted a lo mucho cortaba el salami y no participaba en nada. ¿Cómo pues? Yo he sido presidente, ese es un hino. Pero fíjese, ¿quién lo metió a la cárcel a Montesinos? ¿Quién? Mis denuncias. El único valiente que hizo las denuncias con documentos, que ha ido inclusive hasta el tribunal, ha sido Máximo San Román. Entonces, lógicamente me la tiene. Y las palabras de la boca de un delincuente es una condecoración, ¿no es cierto? Entonces no tiene nada que preocuparse. Yo he sido presidente del Congreso y además, por los historiadores, el mejor presidente del Senado de toda la historia republicana. No lo digo yo, lo hace un ¿Pecó usted de ingenuo con Fujimori? ¿Por qué no, se engañó tanto? Lo que pasa es que cuando ofrecimos... Ese gobierno ha sido nefasto para la primera parte no, después cuando ustedes lo han permitido que se corrompa con Montesinos, pero yo lo denuncié, yo he salido de ahí, si no, no estaría aquí. ¿Quiénes han permitido que se corrompa? La mayoría de nuestra población al apoyar esa propuesta dictatorial. Eso es falta de educación. Y no apoyarla a usted, por ejemplo, cuando yo he jurado como presidente constitucional de la República legítimamente. Entonces, no apoyaron eso porque estaba Montesinos y todo el aparato del ejército, que me da mucha pena y vergüenza a los militares que no cumplieron su juramento de hacer cumplir la Constitución. ¿Cuál fue el momento más crítico Cuando decido regresar al Perú, después de haber presentado mi reclamo ante la OEA, recibo la amenaza de que me van a matar, vine decidido a que me mate Montesinos, porque yo lo había denunciado con sus complicaciones con la corrupción, con el narcotráfico y todo. Pero menos mal que no me mataron, estoy aquí. Finalmente.